Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un evento que parecía rutinario y sin mayores sorpresas, Kerem Bürsin terminó encendiendo el fuego mediático de una manera que nadie esperaba. Bastó una sola frase, pronunciada con una mezcla de firmeza, nostalgia y una intensidad emocional casi palpable, para que Turquía entera comenzara a temblar. Solo hay una mujer de la que nunca podría renunciar. Sus palabras, tan directas como misteriosas, provocaron un terremoto inmediato en redes sociales, reavivando antiguos rumores, despertando teorías dormidas y poniendo nuevamente bajo los reflectores una historia sentimental que parecía enterrada, pero que nunca dejó de latir entre bambalinas. Testigos presentes aseguran que Kerem pronunció esa frase con una expresión cargada de profundidad, como si se tratara de una verdad que llevaba demasiado tiempo retenida en el pecho. Ese gesto, tan sincero como inesperado, despertó la curiosidad de millones de seguidores, que de inmediato comenzaron a intentar descifrar a quién estaban dedicadas esas palabras. Las cámaras, los periodistas y los programas de entretenimiento se lanzaron de lleno a analizar cada segundo de la declaración, cada movimiento de su rostro, cada detalle de su postura, en un intento casi obsesivo de descifrar la identidad de esa mujer que él, aparentemente, nunca ha logrado olvidar. En cuestión de minutos, el nombre que comenzó a repetirse una y otra vez fue el mismo que lo acompañó en la historia de amor más mediática, más comentada y más intensa de toda su carrera, Hande Erçel. Aunque Kerem nunca mencionó nombres, los usuarios de redes sociales convirtieron su confesión en tendencia nacional, afirmando que solo podía estar refiriéndose a la actriz con la que compartió una química inolvidable, una relación marcada por pasión, complicidad, rupturas dolorosas y silencios que jamás fueron aclarados. El público no tardó en interpretar sus palabras como un mensaje indirecto, quizá incluso desesperado, dirigido a una persona específica que habría dejado una huella imposible de borrar en su corazón. La especulación se intensificó aún más cuando periodistas de confianza revelaron que Kerem llevaba semanas mostrándose más introspectivo, más reservado y más emocional de lo habitual. Al parecer, el actor estaba atravesando una etapa de reflexión profunda, cuestionándose decisiones del pasado, los sacrificios hechos por su carrera y el precio que pagó en su vida privada. Fuentes cercanas aseguran que, en los últimos meses, el actor habría experimentado una mezcla de nostalgia y arrepentimiento relacionada con eventos que marcaron su relación más importante, una historia que quedó envuelta en silencios, rumores y decisiones que ambos se negaron a comentar públicamente. Lo que resulta aún más sorprendente es que esta confesión llega justo en un momento en el que la vida de Hande Erçel se encuentra sumida en una tormenta emocional sin precedentes, después de haber revelado su propio episodio dramático que todavía sacude al país entero. Esta coincidencia temporal hizo que los rumores explotaran con más fuerza. Podría Kerem estar intentando enviar un mensaje justo cuando Hande atraviesa su momento más vulnerable. ¿Es esta frase un gesto de apoyo, un recordatorio del pasado, o una declaración de amor que permaneció enterrada durante demasiado tiempo? Mientras los medios analizan cada detalle, los seguidores no dejan de revivir los momentos más icónicos de la pareja, miradas en entrevistas, complicidad en el set, viajes compartidos, silencios que decían más que las palabras y una química que parecía desafiar la ficción. Lo que para muchos fue una relación que terminó oficialmente hace años, para otros nunca dejó de existir en algún rincón silencioso del corazón de ambos. La frase de Kerem reavivó la esperanza de millones que sueñan con una reconciliación épica, una historia que renazca de las cenizas como un final alternativo a la vida real. Además, algunos insiders aseguran que Kerem ha evitado cuidadosamente entrar en nuevas relaciones públicas durante los últimos meses, incluso rechazando propuestas profesionales que pudieran exponer su vida privada. Según estas fuentes, el actor se encuentra emocionalmente más conectado con su pasado de lo que podría admitir abiertamente, y la frase que pronunció no fue un accidente ni una casualidad, fue una verdad que llevaba demasiado tiempo intentando expresar, una verdad que estalló en el momento menos esperado, generando una ola de impacto que ni él mismo previó. Por su parte, la prensa continúa a la espera de una reacción de Hande Erçel, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio. Sin embargo, el público tiene la mirada fija en ella, interpretando cada publicación, cada aparición pública y cada gesto como un posible indicio de respuesta. La pregunta que domina ahora los titulares es clara:
Sigue siendo Hand la mujer de la que Keram no puede renunciar. ¿O hay alguien más, oculto en un rincón inesperado de su vida, que guarda ese lugar privilegiado en su corazón? Lo cierto es que Keram Bürsin, con solo una frase, reabrió una historia que nunca se cerró por completo. Una historia que, marcada por emociones auténticas, sigue teniendo un lugar especial en la memoria colectiva de un público que jamás dejó de creer en esa conexión. Y ahora, con esta confesión poderosa y enigmática, el país entero queda a la expectativa, preguntándose si este será el inicio de un nuevo capítulo o simplemente la revelación tardía de un amor que nunca llegó a apagarse del todo. La declaración de Keram Bürsin no solo sacudió al país, sino que también generó un eco devastador en la vida de Hand Erzel, quien todavía atraviesa uno de los episodios más dolorosos y complejos de toda su existencia. El impacto de esas palabras, pronunciadas en un momento en el que ella intenta recomponer su mundo emocional hecho pedazos, fue tan fuerte que fuentes cercanas aseguran que la actriz quedó completamente paralizada al escucharlas. No era una frase cualquiera. No era un comentario al azar. Era una sentencia cargada de sentimientos no resueltos, de nostalgia acumulada, de verdades que nunca fueron dichas públicamente, pero que siempre estuvieron suspendidas entre ambos como un hilo invisible que jamás llegó a romperse del todo. Lo más sorprendente es que esta declaración llega en el instante más frágil para Hand, justo cuando su propio drama personal está dominando los titulares. La coincidencia temporal, casi poética pero cruel, provocó que el público interpretara la frase de Keram como un mensaje directo hacia ella, como un recordatorio doloroso de un pasado que todavía respira bajo la superficie. Muchos creen que esa confesión no fue una casualidad, sino un acto impulsado por un sentimiento reprimido durante años, un sentimiento que resurgió con una fuerza descontrolada al ver a la actriz sumida en una tormenta emocional tan profunda. Por otro lado, quienes conocen a Keram aseguran que esta frase no surgió espontáneamente. Dicen que llevaba semanas distinto, introspectivo, atrapado en una especie de batalla interna en la que el pasado parecía perseguirlo con más intensidad que nunca. Se le vio más pensativo, más frágil, casi como si el recuerdo de una sola persona estuviera arrastrándolo hacia un estado emocional del que no lograba escapar. La frase, según algunos, fue el resultado inevitable de una acumulación de sentimientos que llevaba demasiado tiempo intentando disimular. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.